Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos. Es el hermano Juan Padrón, les mando muchos saludos. Comenzamos esta hora con un gran hito en Medio Oriente: 600 días de guerra para el Estado de Israel. Hoy miércoles se cumplen 600 días de la guerra más larga y mortal de la historia de Israel. 600 días desde que los adversarios de Israel, encabezados por Irán, actuaron según la fantasía yihadista de destruir el Estado judío. Traspasaron una frontera insondablemente difícil de penetrar y perpetraron una masacre que habría enorgullecido a los cruzados y a los nazis. El 7 de octubre fue una carta sangrienta del pasado judío, un pasado que muchos creían erróneamente que había quedado relegado a la historia con el establecimiento del Estado de Israel. Se equivocaron. El 7 de octubre fue una catástrofe que sigue siendo incomprensible. ¿Cómo permitió el país que una organización terrorista como Hamas, con intenciones genocidas, se convirtiera en un ejército terrorista a gran escala? ¿Cómo un Estado con las alardes de inteligencia de Israel no detectó a miles de terroristas que se congregaban para asaltar la frontera? ¿Cómo se pasaron por alto señales de alerta clave? Pero aún y más incomprensible, ¿cómo pudo existir inteligencia y sin embargo no se actuó al respecto? ¿Por qué el ejército, especialmente la Fuerza Aérea, tardó tanto en responder? 600 días después, esas preguntas siguen siendo incomprensibles. Y esos fracasos, incluyendo la incapacidad de traer a casa a todos los rehenes, influyen en la percepción que muchos israelíes tienen de la guerra. Hay ecos aquí de la guerra de Yom Kippur de 1973. En la memoria pública, esa guerra se considera en gran medida una calamidad, y lo fue, a juzgar por sus inicios: fallos de inteligencia, falta de preparación, subestimación del enemigo, advertencias ignoradas, desastres tempranos en el campo de batalla y un elevado número de bajas. Pero esa no fue toda la historia. Para cuando se declaró el alto el fuego, las fuerzas israelíes se encontraban a tiro de piedra de Damasco y la capital egipcia, el Cairo, con el tercer ejército egipcio completamente rodeado en el Sinaí. La guerra puso fin a la era de las guerras convencionales árabes-israelíes. Los líderes árabes aprendieron una dura verdad: no podían derrotar a Israel mediante la fuerza militar convencional. Sin embargo, el trauma del inicio de la guerra, las pérdidas, la conmoción aún perduran en la memoria israelí. El 7 de octubre fue un día de horror, una masacre, pero esta vez no encabezada por los ejércitos árabes, sino por el régimen persa sentado en Irán a través de su ejército terrorista en Gaza. Pero al día siguiente llegó el 8 de octubre y entonces el mundo presenció algo nunca antes visto: la reacción judía a la masacre. Se llamó Operación Espadas de Hierro y fue furiosa, feroz, implacable. Y en los 600 días transcurridos desde entonces, ha transformado no solo a Israel, sino a todo Oriente Medio de maneras nunca vistas desde 1967. Desde una perspectiva puramente de seguridad, la guerra ha generado importantes avances para Israel, pero muchos se niegan o no pueden reconocerlos debido al dolor y el sufrimiento padecidos. La devastación del 7 de octubre, las tremendas pérdidas y el hecho de que de los 251 rehenes tomados, 58 permanecen en cautiverio, incluidos 20 que se creen que están vivos. Sus familias aún viven una pesadilla. Si el 7 de octubre fue un fracaso de proporciones bíblicas, sí, eso es verdad. Sí, Israel no ha logrado plenamente todos sus objetivos bélicos, pero eso no es todo lo que ha sucedido. Junto a los fracasos durante la guerra, algunos de ellos flagrantes,
También se han producido importantes logros que han transformado el panorama regional de maneras nunca antes imaginadas. El eje terrorista persa de Irán en la región ha sido desmantelado. Una realidad más segura emerge para Israel desde Siria, desde el Líbano y desde Gaza. Gracias al ataque de Hamas del 7 de octubre, Irán se encuentra posiblemente en su punto más débil desde la guerra entre Irán e Irak a mediados de la década de 1980. El eje de la resistencia al que invirtió miles de millones, Hezbollah, Hamas y Siria, han sido destruidos o severamente degradados. Los hutis siguen en pie, pero no representan ni de lejos la amenaza que representaron los otros tres. Más aún, los dos ataques de Irán contra Israel el año pasado demostraron que sus mejores armas contra el Estado judío no eran rival para las defensas aéreas de Israel con la ayuda de los Estados Unidos y sus aliados. Al mismo tiempo, se informó que los contraataques de Israel destruyeron los sistemas de defensa aéreos de Irán y han dejado a la República Islámica de Irán en una situación muy vulnerable. En un apasionado discurso ante el Parlamento israelí el miércoles, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu destacó los increíbles logros de la guerra. ¿Han caído de cabeza?, preguntó el primer ministro israelí al Parlamento israelí. En las guerras de Israel nunca ha habido tantos logros en tantos frentes. Esos logros han tenido un alto precio y no borran las pérdidas ni minimizan el dolor, pero sí importan. Han sentado las bases por primera vez en la historia para la paz y la seguridad, y estos logros moldearán la región en los años venideros. En estos 600 días de guerra, debemos recordar que la guerra está lejos de terminar. La cabeza del pulpo sigue en pie e Israel debe cortarle la cabeza. La guerra profética con Irán será el mayor enfrentamiento militar de toda la historia de Israel. La historia de Israel, un gran momento en el que Dios intervendrá directamente para salvar a la nación judía de la destrucción total. Mis amados, se avecinan días fascinantes y proféticos. Salmos capítulo 80. Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas sobre los querubines, escucha mi súplica. Muestra tu poder y resplandeciente gloria. Resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manases. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios. Derrama sobre nosotros tu mirada. Solo entonces seremos salvos. Oh Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo estarás enojado contra nosotros y rechazarás nuestras oraciones? Por comida nos has dado tristeza, por bebida nos has dado lágrimas en abundancia, y nos has hecho despreciables para las naciones vecinas. Ellas se ríen. Vuélvenos de nuevo a ti, oh Dios Todopoderoso. Derrama sobre nosotros tu mirada, solo entonces seremos salvos. Nos trajiste de Egipto como si fuéramos tierna viña. Echaste a los paganos de tu tierra y nos plantaste. Limpiaste el terreno para nosotros. Echamos raíces y llenamos la tierra. Los montes se cubrieron de nuestra sombra. Fuimos como cedros imponentes llenos de ramas. Desde el mar Mediterráneo se extendieron nuestras ramas hasta el río Éufrates. ¿Por qué has derribado nuestros muros para que todo el que pase pueda robar nuestros frutos? El jabalí del bosque nos devora y los animales salvajes y las bestias salvajes se alimentan de nosotros. Regresa, te lo suplicamos, oh Dios Todopoderoso, y bendícenos. Mira desde el cielo, contempla nuestra situación y cuida de esta viña tuya. Es la raíz que plantaste con tu diestra. Es el vástago que has criado para ti. Porque nuestros enemigos nos han destrozado y quemado.
que perezcan ellos con un solo movimiento de tus ojos. Fortalece al que amas, el Hijo elegido por ti, y jamás te volveremos a abandonar. Revívenos para que volvamos a invocar tu nombre. Vuélvenos de nuevo a ti, oh Dios Todopoderoso. Míranos con rostro resplandeciente, solo entonces seremos salvos. Que Dios bendiga a la nación de Israel en su lucha final para su supervivencia en la era de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en esta hora tardía. Amigo que miras y escuchas, es necesario que entregues tu vida al Señor Jesús. Corre a Cristo antes de que la puerta se cierre. Pide perdón a Dios por todos tus pecados. Él te espera con manos abiertas y con un corazón arrepentido. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz. En Yeshua Adonai.